Bienvenido al programa Palabra y Canción. Estamos en la serie Encuentros y Desencuentros. Nuestro propósito al abordar el texto es descubrir las implicaciones pedagógicas manifestadas en los encuentros personales de Jesús. La lectura para hoy se encuentra en Juan 3, del 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tenemos aquí el diálogo de Jesús con Nicodemo. Se trata de un personaje reconocido por la comunidad judía. Nicodemo es fariseo, es decir, celoso cumplidor de la ley. Eso lo dice el versículo 1. Es un hombre notable. Es un maestro de Israel, lo dice el verso 10. No obstante, esas condiciones no significan automáticamente que haya estado preparado para comprender lo que se le enseñó. Por el contrario, el texto resaltará su incapacidad para entender. En este punto, es importante leer el breve y sutil comentario en el capítulo 2, versículos 23 y 24, que dicen que Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí se explican claramente las características de algunas personas que seguían a Jesús. Se dice que eran creyentes solo porque veían señales milagrosas. Llama la atención el comentario del evangelista cuando señala que Jesús no confiaba en ellos. Y todo parece indicar que la intención de Juan es que ubiquemos a Nicodemo en una situación muy cercana a esa condición. En un proceso de aprendizaje auténtico, no debemos partir de la seguridad que ofrece la posición que tengamos en nuestra comunidad, dada por un determinado cargo, por los estudios realizados o por otra cosa. En el texto presentado, es notoria la confusión de aquel hombre importante y respetado que no logra entender las cuestiones que se le plantean y termina tan confundido como al principio. El pasaje de Juan sobre el encuentro entre dos maestros, uno popular que es Jesús y el otro considerado maestro por el sistema dominante, deja ver con fuerza lo limitado que pueden ser los conocimientos adquiridos, por muy excelentes que sean. Nicodemo era un maestro excelente. Lo dice el texto en las 3 características apuntadas con anterioridad. Él es celoso de la ley y maestro de Israel, pero además su nombre, de origen griego mezclado con arameo, se encuentra relacionado con una familia aristocrática de Jerusalén, gente de mucha cultura. A pesar de todo eso, Nicodemo no lograba entender los conceptos que Jesús quiere mostrarle. Conceptos que gente como Juan el Bautista, Felipe, Natanael, Andrés, Simón, a pesar de su origen sencillo culturalmente hablando, sí fueron capaces de comprender. La vida de Nicodemo estuvo entre encuentros y desencuentros, con notas negativas y positivas. Por un lado, parece que tiene características que lo acercan al grupo de los que creen solo por las señales milagrosas que han visto. Además, se destaca que fue a encontrarse con Jesús de noche, tiempo del día que en Juan es una clara metáfora para representar la separación de la presencia de Dios. La Biblia dice en Juan 9:4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene
cuando nadie puede trabajar. Y en Juan 11:10 dice, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El mismo contexto del encuentro con Nicodemo toca el tema de la lucha entre la luz y la oscuridad. Dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto está en el capítulo 3, versículos 19 al 21. Por otro lado, hay indicios que hablan a favor de Nicodemo, cosas que hacen pensar que su proceso de aprendizaje podría funcionar al encontrarse con Jesús. Lo primero es que busca a Jesús precisamente. Está abierto a la novedad de vida que ofrece Jesús. Además, algunos investigadores, citando párrafos de los documentos de Qumran, consideran loable al maestro que estudiaba la ley por la noche. Nicodemo llenaba este perfil. Por eso fue al maestro Jesús de noche. En este diálogo es significativa la confrontación de saberes. Nicodemo comienza diciendo, sabemos que vienes de Dios. Usa el plural en el verso 2. Parece que habla por la sinagoga, o al menos por un sector de ella. Jesús habla en los términos de Nicodemo para que entienda, y en el verso 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. En este encuentro de maestros, la gran ironía es que el maestro Nicodemo no sabe, y no sabe porque no cree lo que oye. Nicodemo es presentado en su primer encuentro con Jesús como prototipo del creyente imperfecto que cree por lo que ve, o sea, por las señales, pero es incapaz de creer por lo que oye. El proceso de aprendizaje de Nicodemo es patético. Pasa del aparente saber a una progresiva confusión y así desaparece de la escena. Jesús confronta a Nicodemo con su propia realidad como maestro en el verso 10 y lo invita a no extrañarse en el verso 7, es decir, a mantenerse atento a nuevos significados y a nuevas enseñanzas. Así que podemos decir que Nicodemo estuvo entre encuentros y desencuentros. Al final parece que respondió bien y captó las enseñanzas de otro maestro aún más excelente llamado Jesús. Lo vemos en la Escritura. Número 1. Abogó por Jesús ante el Sanedrín para que lo escucharan antes de ser juzgado. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Capítulo 7, versículos 50 y 51. Número 2. Nicodemo soportó que se le considerara ignorante por defender la causa de Jesús. Esto hablaba bien de él. De manera curiosa, y con su característica ironía, Juan nos relata que Nicodemo fue tratado de ignorante por sus pares, es decir, por sus colegas, cuando lo comparan con un campesino galileo iletrado, que según ellos debería ilustrarse mediante el estudio de la Escritura. Por eso en el verso 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En el capítulo 7, como he mencionado, en el verso 52. Número 3. Al final, la Biblia nos lo presenta como discípulo de Jesús. En el capítulo 19, verso 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Esto fue para hacer algo por el cuerpo de Jesús. Ya lo vemos ahora como discípulo del Maestro Jesús. Encuentros y desencuentros. Da gusto saber, por lo que la Biblia dice, que Nicodemo, quien al principio respondió mal a su proceso de aprendizaje, finalmente avanzó, menospreciando el saber natural y procurando el saber espiritual. Siempre habrá aquellos que sufren desencuentros con Jesús
que juzgarán sin escuchar al acusado, como dice Juan capítulo 7, versículos 50 y 51. Siempre habrá aquellos que en su desencuentro con el Señor llamarán ignorantes a los que se encuentran con Cristo. Y siempre estará Jesús dispuesto a enseñar a los que quieran creer no solo por ver milagros, sino por oír la palabra de Dios. Bendiciones.